Dentro de toda esta idea que nace de nuestros aliados de MESH Latinoamérica, ¿no? Hoy nos visitan desde Chile, ¿no? El enfermero, licenciado Roberto Lobo, ¿no? Uno de nuestros ponentes. Está también nuestro jefe nacional de capacitación y representante también en todo el área de lo que tiene que ver atención prehospitalaria y diversos tipos de emergencia, ¿no? Adolfo Jojo, que a veces, ¿no? Que es también el representante de IPHTC, ¿no? Que es una de las entidades organizadoras. Y queremos agradecer de manera especial, ¿no? Al ingeniero Diego Miranda. El ingeniero Diego Miranda es el representante del área voluntariado de la Universidad Nacional de Ingeniería y es líder de la Brigada Acción Rápida UNI, recientemente creada, que es uno de nuestros aliados. Y yo quisiera en estos pocos minutos poder presentar a nuestra institución de una manera muy rápida, ¿no? Hoy estamos iniciando el Congreso de Rescate Internacional Lima Perú 2026 y lógicamente no va a ser la primera actividad que vamos a realizar hacia la comunidad y hacia las brigadas amigas, las brigadas de las diversas organizaciones que tenemos aquí en el país, ¿no? No, por atrás. A ver, por favor. La siguiente. ¿Por ahí? Ah, de acá. Ya. En principio, SOS Emergencias Perú es una organización que tiene 16 años de formada. Somos parte del Consorcio Nacional de Socorrismo y Gestión del Riesgo de Desastre, una de las organizaciones que está agrupando a la mayor cantidad de brigadas de emergencia, ¿no? Reconocidas en el país. Somos aproximadamente 11 brigadas más 8 brigadas que están en proceso de incorporación a este consorcio. La idea del consorcio es simple. Una, ser la voz de las brigadas independientes ante el Estado, dado que la normativa legal tiene ciertas deficiencias. Dos, que cuando exista algún tipo de desastre en nuestro país, ser quienes coordinan, ¿no? Mediante los sistemas de comando de incidentes ante el Estado para poder responder de manera adecuada y no de manera dispersa, ¿no? Y el tercer elemento es poder, de una u otra manera, estandarizar conocimientos de todos los voluntarios que pertenecemos al consorcio. Se ha mapeado y aproximadamente somos algo de 500 a 600 socorristas entre todas las organizaciones que estamos perteneciendo al Consorcio Nacional de Socorrismo y Gestión del Riesgo de Desastre. Y es por eso que tenemos esta presentación de repente para aquellas personas que pertenecen a otras brigadas o que quieran sumarse a esta iniciativa institucional, ¿no? Para que en su momento puedan contactarse y nosotros les podemos informar cuál es todo el proceso de incorporación al Consorcio Nacional. También recientemente y gracias a MESH Chile, SOS Emergencias Perú está siendo considerado como un centro de entrenamiento internacional. Por ello que hemos iniciado el día de hoy con este congreso, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que es necesario que todos nosotros, como parte de los equipos de primera respuesta, comencemos a tener no solamente los conocimientos nacionales, sino también la experiencia y conocimientos que vienen desde fuera, y esa es una de las metas que tenemos como Centro de Entrenamiento Internacional. Una vez más, agradeciendo a la Universidad Nacional de Ingeniería que se suma, ¿no? A la difusión y la participación en este Congreso Internacional. Como ustedes pueden ver, esto no se hubiese logrado por mucha voluntad que hubiésemos tenido en las organizaciones, si es que una entidad académica como la Universidad Nacional de Ingeniería no tuviese entre sus funcionarios personas con un corazón dispuesto para servir y comprometidos con la gestión del riesgo de desastre. La alianza con la UNI tiene un tema muy particular. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros cuando hablamos de desastres pensamos que todo es primera respuesta, recordemos que la primera respuesta solamente se da en los 3 primeros días. Después de los 3 primeros días ya iniciamos todo el proceso de gestión de riesgo de desastre y ayuda humanitaria. Y es por eso que en SOS Emergencias Perú no solamente involucramos la parte técnica, la parte de la atención prehospitalaria, del rescate, no solamente involucramos todo lo que tiene que ver el tema de cuerdas, sino por supuesto que
mencionamos, enseñamos, compartimos todo lo que es la gestión del riesgo de desastre en su conjunto, pero a su vez también la normativa nacional, la normativa internacional. Pero una de las cosas de repente que para nosotros es muy importante que compartimos la historia del socorrismo, para que todos podamos entender que todo este tipo de respuesta tiene un bagaje histórico y un legado que han dejado cientos o miles de personas que incluso han ofrendado su vida por servir a los demás. Esto de repente es uno de los puntos diferenciales o los puntos que hacen la diferencia entre SOS Emergencias Perú hacia su comunidad o hacia sus voluntarios. Todos los que somos parte de SOS Emergencias Perú pertenecemos al Cuerpo Nacional de Socorristas Voluntarios, ¿no? Y tenemos como lema lo que todos conocemos como la conducta paz: proteger, alertar, socorrer, ¿no? Reitero, hace 16 años formamos el Cuerpo Nacional de Socorristas y nuestra meta casualmente es poder, reitero, capacitar, entrenar y tener los mejores estándares para que nuestros socorristas puedan responder de la manera adecuada. Hace poco sabemos nosotros pues que ha habido un gran terremoto en nuestra hermana Venezuela. Una de las primeras cosas que hace SOS de Emergencias Perú es ponerse en contacto con las diversas brigadas hermanas que tenemos en Venezuela, de acuerdo a los convenios que tenemos firmados, y les expresamos nuestra solidaridad, el apoyo moral que desde el Perú estamos enviándoles, y que ahora sabemos que a través del gobierno ya el Cuerpo General de Bomberos, la brigada USAR, que es una de las 3 brigadas acreditadas en el país, porque recordemos que también está la Marina y el Ejército con unidades USAR acreditadas, que son las que van a ser desplazadas en su momento. En este instante ha sido ya, entiendo, desplazada la unidad USAR de los bomberos. Pero no quedamos solamente en esto, ¿no? O sea, como institución humanitaria, reitero, no es solamente la parte técnica, no es solamente la primera respuesta, no es solamente la atención de las víctimas, sino que también iniciamos acciones en coordinación a diversas alianzas. Y es por eso que nosotros estamos apoyando en este momento, ¿no?, a 4 organizaciones de hermanos de Venezuela que están acá en el Perú para poder apoyar, ¿no?, en este tipo de recolección de ayuda humanitaria. Varios de nuestros socorristas van a estar el día de mañana, ¿no?, apoyando a estas organizaciones. En este caso es en el Parque Cervantes, el que está frente a la comisaría de Petit Duarte, como referencia del Estado Nacional. Ahí se está haciendo la campaña de recolección de ayuda, ¿no? Si ustedes desean cooperar, pueden acercarse el día de mañana domingo, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Eso es lo que hace también SOS Emergencias Perú como entidad humanitaria, entre muchas otras cosas, ¿no? Y en realidad con esto nosotros queremos de repente a quienes no pertenezcan a otra brigada, porque nosotros somos muy cautos en eso, no nos gusta, no es nuestra política el que amigos de otras brigadas se incorporen a nosotros. Nunca ha sido esa nuestra mirada. Nosotros somos muy respetuosos porque entendemos que cada brigada tiene que formar a sus propios voluntarios y cada brigada le va a dar, digamos, la mirada, la experticia o su forma de ver las cosas ante una situación de emergencia. Pero a quienes no pertenezcan a alguna otra brigada y deseen ser parte de SOS Emergencias Perú, nosotros iniciamos siempre con un curso que se denomina Socorrismo Urbano. Pero el curso de Socorrismo Urbano no solamente es porque lo hemos diseñado nosotros, sino el curso de Socorrismo Urbano tiene avales internacionales. Entre ellos, por ejemplo, está rescatistas de Argentina, ¿no? Rescatistas Voluntarios de Argentina, RBA, que es una organización también ahí en Argentina que está legalmente constituida, que tiene toda la normativa internacional. Tenemos el convenio con Aresur de Uruguay y también con Instructores Unidos de Latinoamérica. Ellos son los que avalan este curso específicamente y muy pronto confiamos que el IMESH Latinoamérica también pueda avalar en su momento este curso una vez que haya realizado la malla curricular y pueda dar el positivo para la capacitación que nosotros estamos dictando, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y una frase que acuñamos hace algunos años, ¿no?, y que hace que nosotros como socorristas nos sintamos orgullosos, porque es cierto, cada acción que realiza SOS Emergencias Perú no es una acción esporádica, no lo hacemos una vez al año, sino como muchas brigadas hacemos trabajos en forma constante, en forma permanente. La presencia institucional, ¿no?, de SOS Emergencias Perú es a todo nivel. Como dije, mañana estamos en lo que es la campaña de donación. Mañana también hay un equipo que está en el izamiento de la bandera, en la Plaza de la Bandera,
¿no? Que muchas brigadas han sido invitadas también a participar, porque es un honor poder estar en esa plaza emblemática para el quehacer cívico nacional, ¿no? Entonces, siempre tenemos nosotros esta frase, algunos hablan historia, nosotros la escribimos desde el año 2010 al servicio del Perú y la humanidad. Y me voy a despedir, no sé si acá también está, se puede colocar el audio, hay un audio ahí. Una de las cosas que nosotros le agradecemos siempre a la comunidad es que SOS Emergencias Perú es la primera organización de socorro voluntario que tiene un himno, y ese himno lo hemos ido compartiendo con diversas brigadas, y hoy, gracias a Dios, se ha convertido en el himno del socorrista latinoamericano. Muchas brigadas de América Latina cantan este himno. Sí, por favor. Inculcada, vocación noble que es replicada, enseñando a la población, ayudar con valor, darlo todo es nuestra pasión, auxiliar con amor, ser orgullo de nuestra nación. Unidos por siempre, que laboran con mucho fervor, ayudamos a toda la gente con abrigo y alimentación. Los primeros auxilios son siempre prioridad tras la evacuación, evitar el sufrimiento humano es la meta de la prevención. Proteger, alertar, socorrer en momentos de desastres, siempre listos ante adversidades, con la ayuda a la humanidad. Prevenir, aliviar, la misión que tenemos inculcada, vocación que es replicada, enseñando a la población, ayudar con valor, darlo todo es nuestra pasión, auxiliar con amor, ser orgullo de nuestra nación. Muchas gracias. Muy amable por haberse parado, en realidad eran nuestros socorristas los que tenían que ver, pero muy gentil, tomen asiento por favor. Y con esto yo termino esta bienvenida a cada uno de ustedes, pero quiero dar pase a un aliado especial, ¿no? A una persona que siempre, desde que hemos compartido esta iniciativa de ser parte del mundo del socorrismo, ¿no? Y especialmente la gestión del riesgo de desastre, para que nos dé la bienvenida. Diego, ingeniero Diego, por favor. Eres el líder de la acción rápida 1. Buenos días con todos. Es un honor poder dirigirme a personas tan maravillosas que en el camino nos hemos ido encontrando, con todo ese cariño, esfuerzo, amor que uno le dedica a la comunidad. La verdad que para mí es bien difícil dar un mensaje cuando todos sabemos lo que ahorita mismo están ocurriendo en Venezuela. Mientras, claro, algunos hemos llegado tranquilos, tomamos desayuno, somos conscientes que en estos momentos están buscando cuerpos de una manera bastante desesperada, sobrevivientes atrapados,
la ayuda humanitaria y todo lo complejo que implica un desastre en la región. Esta triste situación nos llama a reflexionar la GRD en todo sentido. Hoy día, estos días, ha sido Venezuela. Sabemos el silencio sísmico que guarda Lima. Sabemos que se viene el fenómeno del Niño y por lo tanto tenemos grandes retos nacionales. Miren, con mucha sinceridad, en la GRD me ha podido tocar visitar varias regiones y he podido ver el olvido que siempre hay contra la GRD, porque solamente se acuerdan cuando ocurre un sismo, recién se acuerda y luego de 2 semanas queda en el olvido. Nosotros de la universidad siempre hemos colaborado con toda iniciativa cuando ocurre un desastre, a veces con mucha mayor fuerza, a veces un poquito lentos, pero siempre estamos comprometidos con la sociedad. Y es por eso desde que se fundó el voluntariado en el 2017, nace justamente por el fenómeno del Niño. Yo recuerdo muy bien, yo había egresado, pero pude dedicarme a la universidad. Eran semanas de mucho movimiento, de mucha colaboración. Hicimos un punto de acopio y la verdad que se llenaron aulas y aulas, tantas cantidades de apoyo. Cuando se convocó a los voluntarios para trabajo de limpieza, había más de 500 voluntarios dispuestos a colaborar. Y es ese poder que finalmente encauzó todas esas iniciativas para formar el voluntariado. Y ahorita, ya en estos 2 meses que llevo del cargo, perdón, estos 2 años, hemos generado investigación Quirio con un proyecto de investigación a nivel local, pero después de 8 meses de bastante trabajo, también muchas limitaciones, y para qué contarles, al igual que ocurre en el país, hemos también encontrado ciertas contradicciones que existen. Aún así, frente a todo, hemos podido constituir nuestra brigada estudiantil Acción Rápida Uni, que pido por favor fuertes palmas a los voluntarios. Muy contentos porque esa brigada estudiantil es una también, digamos, las primeras, bueno, ya sería la segunda en la universidad. Están también nuestros amigos de Rescate Minero. Claro, ellos tienen un enfoque más de la minería, los nuestros más de socorrismo urbano, que somos organizaciones familia en la universidad, pero también nosotros no podemos crecer si es que no tenemos una familia dentro del distrito a nivel nacional. Y SOS Emergencias Perú nos ha colaborado enormemente. Ustedes no saben todo el cariño, todo el apoyo que nos han dado para poder formarnos, y el día de hoy consolidamos también una alianza internacional. Estoy seguro que esto va a ser muy grande y esperamos justamente salvar a Latinoamérica y contribuir desde todo el punto de vista y colaboración. Siempre cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras, por la mención. Y ahora invitamos a nuestro instructor, Adolfo Fojo, para que ya pueda hacer las presentaciones oficiales. Listo, chicos, bienvenidos a todos, ¿verdad? Bueno, este gran esfuerzo que estamos haciendo todo un equipo internacional, nacional. Venimos varios meses de trabajo, bueno, para lograr todas estas uniones, todo este tipo de trabajo que venimos haciendo, y adicional, bueno, para lograr todo lo que viene siendo la parte del Congreso. Pero esto, bueno, no llega aquí muy fácilmente, sino llega a través de listo, SOS Emergencias Perú, primer fomento que empezamos a trabajar y queremos llevar a todas las instalaciones, instituciones privadas, públicas, como lo venimos haciendo, el principal mensaje: el socorrismo, trabajar y el ayuda a la parte humanitaria. Adicional también tenemos que dar gracias a Germen de Chile por todos los convenios internacionales que se están haciendo y vienen creciendo mucho más para el Perú, y bueno, muy buenas cosas que vienen bastantes sorpresas por acá. También tenemos a Safety War Consult, también parte del señor Carlos Jaramillo, que bueno, por su colaboración también venimos trabajando adicional de la mano con ellos. También tenemos IBFT, justamente Perú Soluciones, todo lo que es el sistema. Vamos a tener demostraciones más tarde con ellos y me imagino que trajeron ropa cómoda porque van a practicar en todas las simulaciones de ustedes, ¿ok? Hoy es un día tipo congreso práctico, no se van a aburrir de todo lo bueno que va a venir ahorita.
Adicional, bueno, IPHTC, también como parte patrocinante del Congreso, tenemos a Riño Rescue. Usamos solamente equipos de alta calidad certificados internacionalmente en muchos países. Riño Rescue para todos nuestros procesos de manejo de pacientes. Adicional, simulaciones clínicas SAC. Todo, bueno, vamos a tener una mesa de trabajo para que vean todo lo que es el maquillaje antes de la simulación clínica. Todo eso que ustedes ven alguna vez en los cursos, que les llama la atención, pacientes con sangre, heridas, no son todo maquillaje. Y bueno, el doctor Eri nos va a estar comentando hoy cómo vamos a hacer todo eso. Aparte, bueno, Universidad Nacional de Ingeniería, Brigada de Emergencia, también le damos las gracias por prestarnos unas instalaciones. De verdad, bueno, no sabemos, nos quedamos sin palabras, ingeniero, de verdad por este gran apoyo que ustedes nos están dando a nosotros. Por favor, le pido que todos se paren, vamos a guardar un minuto de silencio. Ya, bueno, lo que comentó también el ingeniero y parte de nosotros. Les invito a un minuto de silencio, por favor. Gracias, a concluir el minuto de silencio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, por favor, sus equipos, tanto de que vean, o sea, para las grabaciones, está permitido grabar, no hay ningún problema. Si quieren hacer transmisión en vivo, la pueden hacer. La idea es que no justamente se desvíen y no pierdan ningún comentario de lo que vamos a hacer aquí en el Congreso. Entonces, por favor, pónganos en Vibracol. Solamente reciban la llamada. Si necesita hablar con mucha urgencia, igualmente lo invitamos para las salidas. En las partes de afuera se encuentra el servicio sanitario. Y tenemos ruta de evacuación hacia la parte de la escalera y la parte posterior de la sala. Ok, bueno, bienvenidos. Iniciamos este gran congreso. Invitamos a nuestro primer sentarte, Leonardo. Por favor, ¿nos acompañarías? Un fuerte abrazo para el equipo de Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por estar presentes el día de hoy, a los organizadores por invitarme y poder compartir un poco el conocimiento que tengo relacionado al mundo de las cuerdas. ¿Sí? Bien, lo que vengo a conversarles un poco es sobre el rescate técnico relacionado con cuerdas en situaciones donde una emergencia ocurre en ambientes de difícil acceso, sea de repente una torre, un árbol, de repente un espacio confinado, una grieta, una cueva, o probablemente pueda ser también un cañón. Sabemos que el factor tiempo es importante, ¿verdad? En estas situaciones entra a tallar lo que vendrían a ser este tipo de maniobras u operaciones donde nos permite de alguna forma acceder, ¿no? Ya sea descendiendo o ascendiendo a donde se encuentra la víctima, poderlo estabilizar y poder evacuar, ¿sí? También hacer mención que muchas veces creemos que estas operaciones terminan cuando llegamos donde se encuentra el herido o la víctima, ¿no? Pero en realidad ahí no termina, ¿bien? Ahí está iniciando. Se culmina la operación cuando evacuamos de forma controlada, de forma segura y de forma rápida al herido, ¿no? Sin generar de repente mayor perjuicio en los rescatistas o en la persona que estamos atendiendo. Por ello que es importante que nosotros podamos tener una adecuada formación, que no es simplemente saber realizar nudos o quizás manipular los dispositivos, ¿vale? En esto entra a tallar también el entrenamiento, el conocimiento, porque acá entran muchos factores físicos relacionados a los distintos dispositivos o criterios que vamos a ir revisando poco a poco. ¿Listo? Y también relacionado a la planificación y obviamente al trabajo en equipo de las personas. Me presento, mi nombre es Leonardo Blasio, yo soy ingeniero de profesión, pero ya tengo muchos años dedicados en la gestión y prevención de riesgos laborales. Dentro de ello me he especializado en lo que vendría a ser el Rope Access, que vendría a ser el acceso por cuerdas, en el cual
Soy actualmente instructor y evaluador de acceso por cuerdas y tengo acreditaciones internacionales relacionadas a rescate técnico en cuerdas, ¿no? Como algunas relacionadas a atención prehospitalaria, ¿vale? Bien, vamos a visualizar este pequeño video. Acá podemos observar que se está realizando un pequeño simulacro que se ejecutó en tiempos de pandemia, por eso es que la persona se encuentra con mascarilla, ¿no? Visiblemente podemos visualizar distintos puntos deficientes en esta maniobra, pero muchas veces nosotros, bajo nuestro conocimiento o experiencia, podemos juzgar de repente algunas maniobras o algunos dispositivos utilizados en distintas operaciones de rescate. Pero para ello hay que tener en cuenta que existen estándares. ¿Listo? Hay organizaciones actualmente que ya brindan todos estos procesos de formación. En el mundo de acceso por cuerdas, los más reconocidos, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos APETAC, a nivel internacional tenemos IRATA, pero existen muchas otras organizaciones relacionadas al acceso por cuerdas, dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Brasil tenemos ANIAC, en México AMTAC, tenemos también en Estados Unidos SPRAT, en España ANEDVA, y cada país prácticamente tiene su propia organización. Dentro de esto nosotros vamos a ir conociendo un poco de lo que vendría a ser acceso por cuerda, ¿no? Y también tiene sus propios niveles donde hay maniobras relacionadas con el rescate mediante cuerdas. Después también tenemos otra institución que vendría a ser el ITRA, que es la Asociación Internacional de Rescate Técnico. También tenemos la Casa de Guías, ¿verdad? En este caso brindan formación en rescate de alta montaña y rescate agreste, y también algunos lineamientos del NFPA 2500. Entonces, tendríamos, al momento de realizar un rescate, antes de juzgar de repente las maniobras o los criterios que se están utilizando, es consultar por cuál es el estándar que se están basando, ¿no? Porque cada uno de estos estándares tiene sus propios criterios respecto al uso de los dispositivos y la resistencia de ellos. Para comentarles un poco de APETAC, como se hizo mención, soy instructor y evaluador dentro de esta institución. La APETAC cuenta con 3 niveles. Dentro de los 2 niveles superiores, nivel 2 y nivel 3, específicamente se enseña lo que vendrían a ser rescate mediante cuerdas, ¿no? En el nivel 1 prácticamente son las progresiones o el posicionamiento de las personas sobre las cuerdas. Un curso muy interesante, dura aproximadamente una semana cada nivel, donde aprendes muchísimo y generas bastante destreza y habilidades físicas. Como se hizo mención, también esta organización presenta todo un estándar relacionado a la ejecución de cada maniobra o el uso de los dispositivos o los criterios que se necesitan para la manipulación o el uso de la resistencia de los materiales prácticamente, ¿no? ¿Listo? Acá voy a empezar a correr un poco, no voy a ahondar mucho en información, voy a ser escueto. Cuando hablamos nosotros de los equipos de protección personal, hay que usualmente utilizar en rescate técnico equipos que se encuentran certificados o homologados, ¿no? Muchos de ellos actualmente se encuentran certificados bajo normas europeas, hay algunos con normas americanas, australianas, hay brasileñas, pero usualmente la referencia que nosotros utilizamos son normas europeas, donde vas a encontrar arneses, cascos, y va a depender también del tipo de actividad que vayas a realizar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un sector industrial donde los equipos van a presentar una mayor resistencia que de repente actividades deportivas como puede ser la escalada en roca, de repente el montañismo o de repente la espeleología, ¿no? Entonces tienen distintos criterios. Actualmente hay muchas actividades que se desarrollan en torno al mundo de las cuerdas, está el arborismo, está el canyoning, se encuentra la escalada en roca, ¿no? El alpinismo también, y en el ámbito industrial podríamos hablar de las actividades que se pueden ejecutar durante trabajos en altura, en espacios confinados y en suspensión, que vendrá a ser el ROVAX, ¿no? Tenemos distintos equipos, bloqueadores, descensores, dispositivos anticaídas, el arnés, ¿no? Los anclajes, que en este caso pueden ser portátiles. También tendríamos la cuerda, que muchas veces ya la cuerda ha desarrollado, hay tecnología respecto a las distintas fibras que existen, fibras que presentan alta resistencia, fibras que flotan en el agua, fibras
que tienen resistencia a altas temperaturas, ¿vale? Entonces, usualmente las cuerdas se encuentran certificadas bajo una norma 1891, que presentan, ¿no?, esta característica de contener una camisa y un alma, ¿no?, o una funda y el alma que en sí generan la resistencia de la cuerda, ¿no? Después, para trasladar o evacuar a una persona lesionada puede ser simplemente desde el propio arnés de la víctima, pero en ciertas circunstancias, es que se quisiese de repente evacuar tramos largos donde se pudiese generar una mayor comodidad, se pudiese utilizar triángulos de evacuación, o también si es que ya la persona presenta de repente sospecha de lesión en columna o se encuentra politraumatizado, entonces tendríamos que estabilizarlo en las camillas envolventes, que puede ser el SCET, ¿no? Ya una camilla que tiene un poco más de 30 años de ser fabricada y aún se sigue utilizando, ¿sí? Y otras camillas que ya de repente son más sofisticadas, como la que puede ser acá el SCET de la marca PETSA, ¿vale? Dentro de estas actividades que vamos a realizar nosotros en rescate técnico, hay que considerar un punto principal, que es las inspecciones, ¿no?, antes de realizar cualquier operación. Y acá entra el check partner, ¿no?, la inspección cruzada, donde nosotros vamos a visualizar con el compañero si es que presenta de repente el arnés o los dispositivos o los equipos que está utilizando presenta alguna deficiencia o todo se encuentra ok. De igual forma vamos a verificar también con las estructuras o los anclajes que nosotros vayamos a utilizar. Estaba de repente una operación que se encontraba en la selva de Cusco, utilizando, ¿no?, una formación para rescate agreste, y había árboles que eran voluminosos, ¿no?, pero cuando nosotros, junto con mi instructor que estábamos a cargo, íbamos a hacer las instalaciones, los pobladores nos indicaban que no, que ese árbol en realidad se ve voluptuoso, pero al generarle tensión, como las raíces no son tan profundas, probablemente nos podríamos llevar el árbol, ¿no? Entonces tenemos que revisar las infraestructuras. En el ámbito industrial nos solicitan siempre que sean puntos certificados, ¿verdad? De igual forma con los dispositivos que se encuentren en buen estado y los nudos, ¿no? Muchas veces acá conocemos distintos nudos que aplican dependiendo de qué tipo de actividad nosotros vamos a realizar. Dentro de un momento vamos a ver qué nudos usualmente nosotros realizamos en el rescate técnico y cuáles de repente serían sus beneficios o sus desventajas, ¿vale? El elemento principal, como veníamos hablando, es la cuerda. La cuerda es un material muy resistente, pero en ciertas situaciones o características podría perder esa ventaja, ¿no? Situaciones donde de repente visualmente no podemos ver el alma en la parte interna, podría generarse una ruptura, entonces se tiene que hacer una inspección más exhaustiva. Y sobre todo, seguir los lineamientos en cualquier dispositivo del fabricante. El fabricante te va a indicar cuál es el uso adecuado de cada dispositivo. ¿Listo? Acá vemos también el uso de los conectores, ¿no?, que se encuentran de repente en incorrectas posiciones, o de repente las mismas cintas de anclaje que en ciertas posiciones funcionan de forma adecuada o se duplica de repente la fuerza, pero cuando se generan este tipo de alondra o ahorcamiento ya pierde la resistencia del punto de anclaje, ¿vale? Habíamos mencionado que hay distintos factores también que pueden involucrar dentro de un fallo, de un rescate técnico u operacional, y esto vendrían a ser más que todo factores humanos, ¿no?, producidos por el desconocimiento o de repente por la falta de entrenamiento del personal, pero también están relacionados a los factores de los equipos y materiales que antes hemos visto, ¿no? Tienen que ser equipos certificados. También van a influenciarse factores ambientales, como pueden ser de repente la superficie del terreno. Acá vemos los desniveles que se pudiesen generar. A mayor desnivel, entonces ya toda la carga prácticamente sería de alguna forma resistido por los puntos de anclajes o las instalaciones que se hayan realizado previamente, ¿va? Y relacionado a esto está la protección de bordas, ¿no? El terreno, que en este caso puede tener bordes cortantes, podría generar un corte directo en la cuerda, ¿no?, por las tensiones más que todo que se van a realizar, y sobre todo cuando el peso de la canastilla con la víctima y el usuario, el atendente, que en este caso vendría a ser rescatista, van a generar altas tensiones que aproximadamente vendrían a ser 300 kilogramos, generarían cortes, ¿no?, directos en la cuerda, ¿no? Entonces esto involucraría directamente a todo el sistema, ¿vale? Entonces para estos tipos de situaciones también tenemos una jerarquía de protección de bordes, donde podríamos quitar el borde afilado, también podríamos evitarlo,
generando desvíos o instalando de repente un punto de anclaje elevado, o en el último de los casos utilizar protectores. ¿Va? Mira, acá estamos utilizando, vendría a ser los bípodes, o si que no se pudiera generar un desplazamiento de repente del punto de anclaje, se podría utilizar protectores, ¿no? Protectores fijos, como este protector metálico, y si hubiese la necesidad de repente de hacer un movimiento con la camilla o de repente con las cuerdas, utilizaríamos protectores rodantes. ¿Sí? También entra a tallar la resistencia de los materiales. Una vez un instructor me indicó, todo el sistema de rescate va a ser tan resistente como el dispositivo o el equipo más débil. ¿Va? Entonces acá entran a tallar distintos elementos. Vamos a tener los puntos de anclaje, tenemos los mosquetones, tenemos la cuerda, tenemos poleas, ¿no? Y la propia carga. El comportamiento de cada dispositivo va a depender de ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, en base a las cuerdas dependen mucho de los nudos. Los nudos van a generar una pérdida en la resistencia, dependiendo de cada nudo, le genera una pérdida de resistencia a la cuerda. Relacionado a los anclajes también, dependiendo de la posición del anclaje o los desvíos o las tensiones que se vayan a generar, también genera un exceso en la tensión o en la fuerza que se ejerce en los puntos de anclaje. ¿Vale? En muchas instituciones o organizaciones que hemos revisado manejan factores de seguridad. Por ejemplo, en las asociaciones de Rope Access manejamos un factor de seguridad de 10. ¿Qué quiere decir? Que el peso que vamos a suministrar a la carga no debe ser superado del elemento más débil entre 10. Por ejemplo, si acá tiene el mosquetón, vemos que es 24 kilonewtons, que es cerca de 2.400 kilogramos. Si lo dividimos entre 10, entonces vendría a ser 240. No podemos superar ese margen. A eso se le llama o se le conoce como factor de seguridad, ¿no? Pero hay otros estándares que establecen factores de seguridad mucho más cortos, dependiendo de los materiales, en textiles, en metales. ¿Vale? Acá, por ejemplo, tenemos una situación de una persona que se encuentra suspendida mediante un reenvío, ¿no? Si es que empezamos a analizar la imagen, la tensión que se va a generar en este punto va a ser la misma tensión, porque es la misma cuerda, ¿sí? La tensión se reparte en cada tramo de la cuerda. Entonces, si que acá es 1 kilonewton, que aproximadamente son 100 kilogramos, entonces la tensión en este punto también sería 100 kilogramos. Pero esta situación difiere cuando hablamos del punto de anclaje donde se realiza el reenvío, ¿no? Entonces acá prácticamente van a ejecutarse dos tensiones, ¿no? La tensión de 1 kilonewton por este lado y la otra tensión de 1 kilonewton por este lado. Entonces muchas veces no consideramos los reenvíos o los desvíos de la cuerda, consideramos más la resistencia donde se encuentra anclado todo el sistema. Entonces acá también se podría generar por un exceso o una caída o una mala maniobra, se generaría una fuerza dinámica y con esto de repente la ruptura del anclaje. ¿Vale? Para este tipo de situaciones también tenemos algunos criterios trigonométricos básicamente relacionados a los ángulos de los desvíos con relación a las fuerzas ejercidas a los puntos de anclaje. Mientras más reducido sea el ángulo del desvío, entonces la aplicación de la fuerza con respecto a la carga va a ser menor, ¿no? Si tenemos acá un ejemplo de 100 kilogramos y tenemos un desvío de 20, entonces a ese punto de anclaje del desvío solamente le recaería 34 kilogramos. Mientras más abierto sea el desvío, mayor va a ser la tensión generada. Con 100 kilogramos en un ángulo de 90 me va a generar 141. Entonces eso similar también va a producirse en las ecualizaciones, cuando nosotros utilicemos de repente estructuras para ecualizar, porque quizás no tenemos una estructura muy resistente y utilizamos de repente 2 estructuras, 3 estructuras para ecualizar una cuerda, una cinta de anclaje o un anclaje, también se va a presentar la misma característica, ¿no? Mientras más abierto sea la ecualización, también la afección a los puntos de anclaje se va a ver aumentada. Cuando tenemos un peso de 100 kilogramos y el ángulo es menor a 60 grados, entonces se somete cerca de un 58%, ¿no? Que es aceptable. Pero si es que el ángulo es mucho más abierto, por ejemplo, con un ángulo de 120, ya la carga sería la misma, ¿no? 100 kilogramos, 100 kilogramos. Y esto se va a agravar en situaciones donde la línea de repente se vuelve mucho más horizontal. Por eso es que es peligroso también muchas actividades que se realizan en construcción, cuando tienen líneas de vida horizontales mediante cuerdas, no se manejan estos criterios, y es por esa razón
que los puntos de anclaje o el material también puede verse sujeto a una ruptura. Habíamos hablado también de las cuerdas. En este caso, como son elementos maleables, se les puede hacer nudos. Estas son las consideraciones que nosotros dentro del estándar de acceso por cuerda manejamos, ¿no? Hay nudos y nudos que van a generar pérdida en la resistencia. Claro que hay, por ejemplo, el ballestrín que de la alondra van a generar una pérdida del 50%, pero en otras actividades como pueden ser el alpinismo o en la escalada de roca se sigue utilizando, y esto tiene una razón. Las cuerdas que se utilizan en este tipo de actividades son cuerdas dinámicas, no son cuerdas semiestáticas, ¿sí? Las cuerdas dinámicas están caracterizadas por generar una elongación, entonces absorben la energía y no repercute directamente al punto del nudo. En cambio, las cuerdas semiestáticas que usualmente utilizamos en rescates técnicos, semiestáticas se les conoce en el margen europeo, en el margen americano se les conoce como cuerdas estáticas. No se pueden permitir el uso de estos nudos, ya que van a generar de repente una mayor pérdida en la resistencia del material. ¿Vale? Listo, vamos a ir ahora por las maniobras que se utilizan usualmente para rescate. Dentro de ellos se encuentran los sistemas desembragables. Actualmente en el mercado existen distintos dispositivos ya preensamblados, listos para utilizar, muy fácil uso. ¿Por qué? Porque estos dispositivos ya vienen armados, ¿no? Simplemente, si que nosotros tenemos una persona que se encuentra suspendida, instalamos este dispositivo, lo conectamos a una de las anillas o de repente al triángulo de evacuación, y lo que generamos es la tracción mediante este sistema de polipasto bloqueante para liberar la tensión de su elemento principal y poder después de ello desconectarlo y evacuarlo. ¿Va? Estos son equipos ya preensamblados, no hay necesidad de que yo lo esté armando, ya vienen así de fábricas, son de fácil uso. En otras situaciones donde sí necesitamos armar algunos sistemas, se les conoce como sistemas desembragables, ¿no? Sistemas en el cual yo podría utilizar descensores para evacuar posiblemente este sujeto que se encuentra en suspensión y de repente queda inconsciente. Entonces yo acciono estos dos sensores y lo puedo descender al piso, ¿no? Va a haber otras situaciones donde puede encontrar también personas que se encuentran suspendidas o colgadas sobre alguna estructura, haciendo por encima de la víctima, arma un sistema desembragable, lo contrapeso y también procede a descenderlo. Claro. Como te vuelvo a repetir, eso depende del estándar. En el estándar de Rope Access nosotros manejamos un factor de seguridad de 10. En el factor, por ejemplo, en el estándar ITRA, que es el la Asociación Internacional de Rescate Técnico, ahí no te hacen mención de un factor de seguridad netamente, solamente que tienes que evaluar factores por encima de 5, y es básicamente evaluando los dispositivos o los nudos o la resistencia más que todo de los materiales. ¿Vale? Son recomendaciones porque en el acceso por cuerda nosotros manejamos este factor 10 considerando tanto textiles como metales, y sabemos que los metales tienen una mayor resistencia que los textiles, pero nosotros englobamos 10 para todo, y es un factor muy seguro para las técnicas o las evacuaciones en caso ocurra un rescate, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí estos sistemas, el sistema desembragable, perdón, el sistema desembragable, como hemos mencionado, sirve únicamente para descender, ¿ya? Ahora, ¿qué había la situación de repente que yo necesito de repente subir a una persona a un espacio confinado, de un tanque, de una grieta? Entonces acá utilizo ya otros sistemas de ventaja mecánica, a lo que se le conoce como polipastos, ¿no? ¿Qué es un polipasto? Es un juego entre la cuerda y distintas poleas que van a ayudar a mejorar el esfuerzo que yo voy a generar, ¿no? Mediante un determinado polipasto podría ser que una persona que pesa 80 kilogramos fácilmente lo pueda levantar con un esfuerzo de 10, 20 kilogramos, ¿no? O 25. ¿Sí? Existen distintos tipos de polipastos simples, polipastos compuestos, polipastos complejos. Va a depender de la distancia o los elementos o los dispositivos que yo vaya a utilizar. Usualmente utilizamos los polipastos 3 a 1, ¿ya? Para los distintos sistemas que vamos a ver a continuación.
Dentro de esto hay que resaltar algo importante, ¿vale? Que estos polipastos que acá nosotros cuando generamos de repente el cálculo me sale polipasto 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 8:1, 9:1, son polipastos ideales, pero en la práctica, en la realidad sabemos que los elementos generan rozamiento o fricción, y para ello también es importante determinar cuál es el equipo ideal, ¿no? Porque hay poleas que son de alta eficiencia, que tienen rodamientos internos, entonces van a generar una mayor eficiencia en un rescate, un menor esfuerzo de repente para la persona, ¿no? Si es que nosotros utilizamos de repente de sensores y al momento de querer levantar una masa de 100 kilogramos, vamos a tener que hacer un esfuerzo de 193. Entonces acá obligatoriamente tenemos que utilizar un polipasto, lo cual no ocurre con las poleas. Un peso de repente de 100 kilogramos podríamos levantarlo con 105. Por eso esto depende del rendimiento de estos dispositivos, ¿no? Usualmente los de sensores tienen muy bajo rendimiento y vamos a tener que utilizar tracciones, ¿vale? Por ejemplo, acá este es un polipasto 3:1, un polipasto 3:1 compuesto porque hay un bloqueador, pero eso es en la teoría. En la realidad solamente se genera una ventaja de 2.16. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos de repente dispositivos o equipos que no son de alta eficiencia, o de repente estamos haciendo conexiones directamente a un mosquetón, entonces el esfuerzo se va a ver aumentado y el sistema o la eficiencia por el polipasto reducido. Bien, ahora cuando generamos también rescates, por ejemplo, te había comentado que acá tenemos un sistema en base a polipasto para poder ascender víctimas de un ambiente inferior, ¿no? Que también podría ser utilizado bajo sistemas grupales. Acá se le ha colocado un protector rodante, un paso de 90, para poder levantar a un usuario con una cambia, ¿no? Que aproximadamente estaría empezando entre 200 y 250 kilogramos. Entonces acá se hace el uso de dos sistemas. En este caso estos dispositivos son unas poleas bloqueadoras que van a ayudar de alguna forma a generar una mayor ventaja mecánica, ¿no? Mediante un sistema de 3:1 empiezan a traccionar y van a ir subiendo. Dentro del rescate técnico también hay que resaltar que nosotros utilizamos la redundancia. ¿Qué quiere decir la redundancia o la duplicidad o el backup? Es que los sistemas nunca trabajan de forma independiente, siempre van a trabajar de pares. Dos mosquetones, dos cintas de anclaje, dos placas, dos líneas, una línea de seguridad, otra línea de repente para la protección contra caídas, ¿no? Siempre va a redundancia. Y esto va a depender también del estándar, porque si es que nosotros revisamos estándares relacionados al alpinismo, ellos utilizan solamente una línea. Si es que revisamos de repente algunos estándares bomberiles, también utilizan una sola línea de rescate, ¿vale? Otros sistemas, por ejemplo acá tenemos un sistema donde la cuerda ha sido reenviada mediante poleas para generar la tracción y evacuación de la víctima en un sistema, ¿no? Evacuaciones de repente de personas que se encuentran suspendidas en la parte superior de árboles, estructuras o torres, aplica acá, ¿no? Otros sistemas ya donde se vendría a ver de repente líneas tensionadas, ¿no? Una línea tensionada, y a ello de repente se acopla, ¿no? Sistemas desembragables para poder posicionar a la víctima, poder elevarla y poder trasladarla a la parte superior o a la parte inferior, ¿no? Usualmente estos equipos de puente grúa, como la que tenemos acá, o sistema RIB, son utilizados, ¿no? Más que todo para trasladar personas, ¿no? De cañones, de ríos, ¿no? Y posicionarlos a un ambiente seguro, ¿no? Entonces estos sistemas funcionan como un puente grúa, como se les conoce, que permiten ascender a la víctima, a la camilla, a la parte superior, inferior y trasladarlo del margen izquierdo o el margen derecho. ¿Listo? Quiero cerrar esta pequeña charla con este pequeño lema que indica, ¿no? Las cuerdas sostienen la carga y el conocimiento de entrenamiento sostienen la operación, ¿vale? ¿Listo? Esto vendría a ser todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, estoy abierto a poder absolverlas. Claro. Ya.
Hay términos que son utilizados más que todo provienen del sector estadizaje. Ahí, por ejemplo, tenemos el MBS, que es el Minimum Breaking Strength, que vendría a ser la mínima fuerza de ruptura. Es decir, con lo que el equipo podría romperse. En muchos de los casos, los dispositivos de carácter europeo están certificados con un MBS 22 kN, pero dependiendo del fabricante los pueden hacer de 30, 40, 45 kN. Otro término que también vamos a manejar es el WL, que es el Working Load Limit, que es la carga límite de trabajo, que justamente está relacionado con el factor de seguridad. Depende del fabricante en algunos dispositivos. Por ejemplo, las poleas. Las poleas, para que se pueda romper su eje principal, tienen un MBS. ¿Sí? Pongámosle de 30 kilonewtons. Pero para el funcionamiento de los rodamientos tienen un WL, es decir, que tú no puedes superar la tensión o el peso de la carga, si no ya el rodamiento dejaría de funcionar. Usualmente podrían ser 4 kilonewtons, 5 kilonewtons, o sea, es muy reducido. En acceso por cuerdas o en rescates técnicos, como les comentaba, utilizamos un factor de 10, que está relacionado el MBS y el WL. Si el MBS es 30 kilonewtons, entonces nuestro WLL es 3 kilonewtons, que vendrían a ser 300 kilogramos. Entonces, ese valor no podríamos superarlo. Depende de la cuerda, si está verificada o es... Eso depende del sistema o los estándares de rescate. Si es que nosotros hablamos de rescates en alta montaña, o ahí se utilizan cuerdas dinámicas. Si es que nosotros hablamos de rescates técnicos o rescates agrestes, utilizamos cuerdas semiestáticas. Entonces, eso sí tienen un valor específico, ¿no? Mientras más elevada sea, no nos hablamos acá del diámetro, porque hay cuerdas, como te comentaba, el tipo de fibras, que una de ellas, por ejemplo, es la fibra Dinema, que es muy resistente a la tracción. Presenta, ¿no?, resistencia de 34 kilonewtons y su diámetro es de 10.5. ¿Sí? En el tipo de cuerdas, ¿cuál es el tipo de cuerdas especial que se tiene que usar para cualquier tipo de rescate? ¿Hay una medida especial o todo es conforme al tipo de rescate que se tiene que realizar? Todo depende del estándar, porque dentro del estándar NFPA nos piden cuerdas de 12.5 milímetros. Entonces los dispositivos están diseñados para esas medidas. Usualmente en el acceso por cuerda utilizamos diámetro de 10.5 a 11 milímetros. ¿Sí? Pero como te vuelvo a repetir, hay que basarnos siempre bajo un lineamiento. No podemos ir mezclando estándares o sistemas, porque ahí es donde va a venir el fallo. En el estándar NFPA 2500 nos hablan del uso técnico, ¿no? Perdón, del uso general, dispositivos de uso general. Su resistencia es 40 kilonewtons y eso justifica a que se tenga un solo conector, una sola cuerda o un solo dispositivo de control o de descenso. Pero en el rope access o rescate técnico se sobreentiende que estos equipos muchas veces los utilizamos para realizar actividades y pueden presentar de repente algunos desvíos si es que no se ha generado una inspección, o producto de repente del uso ya sus resistencias se han venido reducidas, y es por eso que se aplica la redundancia, siempre en duplicidad. Va a depender de las características de la cuerda. Usualmente ese tipo de cuerdas las comercializan las tiendas que venden equipos de cañón. Pero las cuerdas que tradicionalmente se venden son las de nylon, de fibra alma de nylon y cubierta de poliéster. ¿Por qué? Porque el nylon es altamente resistente a la tracción, pero tiene una desventaja, que cuando se encuentra húmeda o mojada, su resistencia se pierde un 10 a 15%. Por su parte, la poliéster es resistente a sustancias químicas y también a radiación ultravioleta. Entonces la combinación de estos dos materiales hacen de que sea una cuerda útil para trabajo. Pero en ciertas circunstancias podríamos utilizar el Kevlar, por ejemplo, cuerdas con fibra de Kevlar que van a ser resistentes a altas temperaturas. O de repente cuerdas de, si es que no me equivoco, es polipropileno, que son las cuerdas que son flotantes.
¿vale? Entonces, dependiendo de la tecnología de la fibra es que se fabrican también los distintos equipos textiles. He visto cintas de anclaje muy delgaditas que tienen las mismas resistencias que cualquier cinta, ¿no?, de mayor dimensión. Y eso es debido a la propia fibra a la cual ha sido fabricada. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, si no tuviesen alguna consulta ahora, pudieran contactarme mediante todas. Acá tenemos mi WhatsApp, ¿no? Si tuviesen alguna consulta o duda adicional, si quisiese que les pase la información relacionada de repente a la presentación del día de hoy. También creo que vamos a realizar un pequeño sorteo para el siguiente curso de rescate básico mediante cuerdas. Y estas son mis redes sociales en base a TikTok, donde subo algunos materiales de información relacionada a Pro Access. Muchas gracias.